En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. La escritora gaditana Alicia Domínguez reúne 54 historias reales de mujeres aparentemente invisibles, pero que son las que hacen girar el mundo, en su libro Memorial a ellas, cuyos beneficios se destinan a los colectivos Proyecto Mujer Gades y Páginas Violetas. ¿Quiénes son ellas, Alicia? Pues son 54 mujeres anónimas, invisibles e invisibilizadas, porque en la época que les tocó vivir esa era la tónica dominante para la mujer, que hicieron muchas cosas por nosotras, por las nuevas generaciones, pero que si no rescatamos su historia se perderá ese legado que nos dieron. ¿Hablas de su época? ¿Es una época en concreto? Prácticamente todas vivieron en el siglo XX y algunas también han alcanzado el siglo XXI. En distintas épocas, desde principios de siglo, mujeres que vivieron la guerra, la posguerra, los años 60, con esa tímida incorporación de la mujer al mundo laboral, luego la vorágine de los 80 y los 90, ¿no? Ya viviendo más conscientemente, y algunas, pocas, porque la mayoría son mujeres que ya no están entre nosotras, las contemporáneas que todavía viven, sí que son jóvenes que están habitando el siglo XXI con todo lo que ello supone de recoger el testigo de las que nos precedieron en los siglos anteriores. Siempre se dice que en la historia apenas aparecen las mujeres, pero es que estas mujeres no aparecen de ninguna manera porque ni siquiera son tampoco, digamos, mujeres de las que se dice hicieron algo importante y pasaron en la historia. No, estas hicieron muchas cosas importantes todos los días y no se habla de ellas, ¿no? Efectivamente, ahora están menudeando las recopilaciones de historias de mujeres, pues que hicieron algo para pasar a la historia. Pintoras, escritoras, políticas, académicas, científicas, y eso está muy bien. Pero claro, esas no son una buena parte de las mujeres, porque lamentablemente las mujeres han tenido muy vetado hasta ahora el participar en estas disciplinas. Entonces, la gran mayoría de mujeres aparentemente no ha hecho nada para pasar a la historia, aparentemente. Y eso es lo que a mí me daba mucha pena, ¿no? Que se estaba olvidando una parte muy importante, porque las mujeres se le ha considerado que éramos la costilla de Adán, ¿no? Sí. Y yo digo, y lo digo en el prólogo del libro, somos la columna vertebral del mundo, en la que se ha sostenido el mundo y en la que ha continuado. Pero claro, lo que han hecho estas mujeres no era historiable. Es las que sí han hecho cosas historiables y apenas un 7,5%, claro, según una investigación de la Universidad de Valencia, pasa a formar parte de los libros de texto, de los libros de historia, cuanto más las que aparentemente no han hecho nada. ¿Y cómo ha sido el proceso que has seguido tú para acceder a conocer y a saber y a escribir de estas mujeres en tu memorial a ellas? Todo empezó hace unos cuantos años, hace como 3 o 4 años, a raíz de escribir Viaje al centro de mis mujeres. Muchas mujeres empezaron a escribirme diciendo que se habían identificado mucho con los personajes, sobre todo con la abuela, ¿no? Con la que había sido víctima de la guerra civil y de la posguerra, y que eso les había hecho pues recordar un poco a sus abuelas, sus madres, y se me encendió la bombilla, ¿no? Y decir, ¿por qué no hablamos de nuestras mujeres? Ajá. Y yo empecé a hablar de mis mujeres, de mi abuela, de mi tata, de mi madre, de una maestra republicana que conocí, que era vecina de mi tía Charo, de la Peque, otra mujer que también vivía allí en Salamanca, en esta casa que te digo, en esta casa de la tía Charo, y empecé a hablar de ellas, y eso fue animando a la gente a contarme historias de sus mujeres. Abrí una página de Facebook y poco a poco me iban llegando pues historias, retazos de historia, ¿no? Me llamaba la gente, oye, mira, pues a mí me gustaría escribir sobre mi madre, pero yo no sé escribir. No te preocupes, tú cuéntame lo que quieras resaltar de ella, que ya luego nosotros le damos forma, lo ponemos bonito, y ya poco a poco fue creciendo esa página. Y cuando ya llevamos más de 50, me planteé que merecía la pena inmortalizar esto en un libro. En un libro que está con 54 historias, 54 creo que son 54 mujeres contadas por ti a partir de la historia que tú has ido averiguando y que te han ido contando, ¿no? No todas están contadas por mí, por ejemplo la que cuenta Yolanda Vallejo, Blanca Flores o Tano Ramos, estas están hechas, relatadas por ellos mismos, ¿no? El resto, pues son historias que me han ido llegando y que las hemos ido dando forma de relato
para hacerlo un poquito más agradable a la lectura. Para hacer este memorial a ellas, que creo que tiene muchas aspiraciones, no solamente de un libro que está ahí a la venta, sino que lo queréis llevar a muchas partes y hacer más cosas con él, ¿no? Pues sí, la verdad es que esto nace con vocación de continuidad. Ajá. Ya cuando Rosa Olea, que es la que ha hecho las ilustraciones del libro, que unas ilustraciones maravillosas, muy acordes con lo que en cada momento se ha querido transmitir, ¿no? Porque el libro se divide en 54 historias. Y cada 9 hay una ilustración y un poema de, bueno, pues participa Juan José Telles, que él aporta un relato, no es un poema, se me ha olvidado antes comentarlo. Juan José Telles habla de su abuela Jerónima, luego están los poemas maravillosos de Charo Troncoso, de María Luisa Domínguez Borrallo, de Grela Bravo. Todos ellos pues me han ido metiendo el gusanillo de seguir con esto, y este es el primer volumen, pero mi idea es que sigamos recopilando historias de mujeres anónimas para poder ir ampliando esta colección. De alguna manera es la manera también de, valga la redundancia, tanta manera, joder, me estoy haciendo un lío yo, de alguna manera es la forma también de no solo contar esas historias, sino de agradecer todo lo que estas mujeres se han hecho sin que se supiera, ¿no? O sin que saliera de la casa, ¿no? Pues sí, esto es una forma de agradecimiento, y de hecho todos los protagonistas y todas las protagonistas que me han contado las historias de sus mujeres, luego, cuando al final hemos terminado, de alguna forma han reconocido ese valor que tuvieron sus mujeres, que hasta ahora estaba pues oculto, ¿no? Como una perla en una ostra, ¿no? Ahí totalmente oculto y que pasaba desapercibido. Les ha servido a ellos como una especie de catarsis, ¿no? Para reconocer lo que hicieron por ellos y por ellas, y como una forma de agradecer, sin duda ninguna. Esto es un agradecimiento con mayúsculas y en forma de libro hacia nuestras mujeres. En forma de libro, que lleva por título Memorial a ellas, y que ha escrito Alicia Domínguez, a la que agradecemos este ratito de conversación. Gracias a ti, Miguel, por permitirme hablar de nuestras mujeres a las que tanto debemos.